Cuba está llegando a un punto crítico. Durante los últimos meses, los cubanos han enfrentado apagones prolongados, escasez de alimentos, problemas con el transporte y una creciente incertidumbre económica. Mientras tanto, desde Estados Unidos vuelven a escucharse mensajes cada vez más duros hacia el gobierno cubano. La pregunta que muchos se hacen dentro y fuera de la isla es sencilla. ¿Hasta dónde puede llegar esta crisis? ¿Está Cuba viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente? Hoy vamos a analizar la situación actual del país, los problemas que afectan a millones de cubanos y las señales que podrían marcar el futuro de la isla en los próximos meses. Para entender lo que está ocurriendo hoy, es necesario mirar el panorama completo. La crisis cubana no es el resultado de un solo problema. No se trata únicamente de los apagones, ni de la inflación, ni de la escasez. Lo que vive Cuba actualmente es la acumulación de múltiples dificultades económicas, energéticas, sociales y demográficas que se han ido profundizando durante años. El descontento con la gestión del gobierno cubano es cada vez mayor. Muchos opinan que el bloqueo interno es más fuerte que el embargo que mantiene Estados Unidos a la isla. Lo cierto es que cada vez más cubanos dentro de la isla quieren un cambio político que mejore la situación económica del país y las libertades sociales. Quizás el problema más visible en la actualidad para la población es la crisis energética. En gran parte del país, los apagones se han convertido en una parte habitual de la vida cotidiana. La mayoría de las familias pasan más tiempo sin electricidad que con ella. En algunas provincias los cortes superan las 20 horas diarias y en determinados momentos han llegado a acercarse a las 24 horas, sobre todo en momentos en que varias termoeléctricas coinciden en mantenimiento o averías. La falta de electricidad afecta prácticamente todo, desde conservar alimentos hasta acceder a Internet, desde estudiar hasta trabajar, desde el funcionamiento de los pequeños negocios privados hasta la operación de hospitales, industrias y sistemas de bombeos de agua. Muchos cubanos ya no organizan su día alrededor del reloj, sino alrededor de los horarios de apagones. La situación se vuelve todavía más complicada cuando se observa el estado de la infraestructura energética. Muchas termoeléctricas fueron construidas hace décadas y operan bajo una presión constante. Las averías son frecuentes, el mantenimiento resulta insuficiente y la capacidad de generar electricidad se encuentra limitada por la falta de combustible y recursos financieros. La consecuencia es un círculo difícil de romper. Una economía débil limita las inversiones necesarias para mejorar el sistema eléctrico, mientras que los problemas eléctricos afectan aún más a la economía. Pero los apagones son solamente una parte del problema. La economía cubana atraviesa una de las etapas más complejas de las últimas décadas. El costo de vida continúa aumentando mientras los salarios pierden capacidad de compra. Para muchas familias, cubrir necesidades básicas se ha convertido en un desafío constante. Comprar alimentos, encontrar medicamentos o simplemente abastecer el hogar requiere tiempo, dinero y esfuerzo. La realidad es que existe una creciente diferencia entre los ingresos de gran parte de la población y los precios que se observan en numerosos productos y servicios. A esto se suma otro fenómeno que ha transformado profundamente la economía cubana: la dependencia de las remesas. Millones de dólares llegan cada año desde familiares que viven en Estados Unidos, Europa y otras regiones del mundo. Para muchas familias, esas ayudas representan una fuente fundamental de ingresos. Sin embargo, esta situación también refleja una realidad difícil. Una importante parte de la economía doméstica depende del dinero generado fuera del país. Y precisamente ahí aparece otro de los grandes desafíos de la Cuba actual: la emigración. Durante los últimos años, el país ha experimentado una de las mayores olas migratorias de su historia. Cientos de miles de cubanos han abandonado la isla buscando mejores oportunidades económicas, estabilidad financiera y mayores perspectivas de futuro. Lo más significativo es que muchos de los que ya se marchan pertenecen a edades productivas: jóvenes profesionales, técnicos, emprendedores, trabajadores especializados y familias completas han decidido comenzar una nueva vida en otros países. Las consecuencias de este fenómeno son profundas. Por un lado, muchas familias quedan divididas. Por otro, disminuye la fuerza laboral disponible para impulsar el desarrollo económico interno. Además, el envejecimiento de la población se acelera, generando nuevos desafíos para los sistemas de salud y seguridad social. Al mismo tiempo, la emigración produce una paradoja interesante. Mientras miles de personas abandonan el país debido a las dificultades económicas, muchas de ellas continúan ayudando económicamente a familiares que permanecen en la isla.
De cierta manera, la emigración se ha convertido en una válvula de escape social y económica. Pero incluso con esa ayuda, los problemas estructurales siguen presentes. Otro aspecto importante es la situación del sector privado. Durante los últimos años surgieron numerosos emprendimientos, pequeños negocios y nuevas formas de actividad económica. Muchos cubanos intentaron generar ingresos mediante iniciativas privadas. Sin embargo, las limitaciones energéticas, los problemas de abastecimiento, los costos operativos y la incertidumbre económica han dificultado enormemente el crecimiento sostenido de estos proyectos. La capacidad de emprender existe, el talento existe, la necesidad existe. Lo que muchas veces falta son las condiciones necesarias para que esos esfuerzos puedan desarrollarse plenamente. Y mientras todos estos desafíos se acumulan, el contexto internacional también adquiere importancia. La relación entre Cuba y Estados Unidos continúa siendo uno de los factores más observados. El papel de Donald Trump respecto a Cuba ha ganado protagonismo en los últimos meses. Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración estadounidense ha retomado una política de máxima presión sobre el gobierno cubano. Washington ha ampliado sanciones contra figuras de alto nivel del régimen, entidades estatales y empresas vinculadas al conglomerado militar Gaesa, considerado por Estados Unidos como uno de los principales pilares económicos del sistema cubano. Además, nuevas medidas han aumentado las restricciones sobre sectores estratégicos como el turismo, las finanzas y el acceso a combustible, en un momento en que la isla atraviesa una de sus peores crisis energéticas en décadas. Las declaraciones de Donald Trump también han elevado el tono político. En distintas ocasiones ha insistido en que Cuba necesita cambios profundos y ha sugerido que su administración continuará ejerciendo presión para provocar transformaciones dentro de la isla. Estas afirmaciones han sido respaldadas por sectores del exilio cubano en Estados Unidos, mientras que desde La Habana son interpretadas como una estrategia de injerencia y confrontación. El resultado es un aumento de la tensión política entre ambos países en un momento particularmente delicado para la economía cubana. Sin embargo, más allá de los discursos políticos, muchos cubanos observan esta situación con incertidumbre. Algunos creen que una mayor presión internacional podría acelerar cambios importantes dentro del país. Otros temen que nuevas sanciones terminen agravando aún más los problemas cotidianos que ya enfrentan millones de cubanos. Lo cierto es que la relación entre Cuba y Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central en el futuro inmediato de la isla, y cualquier decisión tomada desde Washington podría tener consecuencias directas sobre la vida diaria de la población. Ahora muchos preguntan si podrían implementarse nuevas acciones o si la estrategia seguirá una línea similar a la del pasado. Aunque todavía existen muchas incógnitas, el tema Cuba ha vuelto a aparecer dentro del debate político estadounidense. Para algunos analistas, una mayor presión internacional podría generar cambios. Para otros, las consecuencias podrían agravar aún más la situación económica de la población. Lo cierto es que no existe consenso sobre cuál sería el impacto real de futuras medidas. Lo que sí resulta evidente es que la incertidumbre continúa creciendo. Y precisamente la incertidumbre es uno de los elementos que más afectan a cualquier sociedad. Cuando las personas no saben qué ocurrirá mañana, resulta más difícil planificar inversiones, proyectos personales, negocios o decisiones familiares. Esa sensación de incertidumbre es visible hoy en gran parte de la sociedad cubana. Uno de los temas que más preocupa hoy a las familias cubanas es el acceso a los alimentos. Durante décadas, la libreta de abastecimiento funcionó como una garantía mínima para millones de personas, permitiendo adquirir productos básicos a precios subsidiados. Sin embargo, en los últimos años, la cantidad de alimentos distribuidos por esta vía ha disminuido considerablemente y las entregas suelen presentar retrasos frecuentes. En muchas ocasiones, productos esenciales como arroz, azúcar, aceite, café o huevos llegan incompletos o simplemente no aparecen durante semanas o meses. Como resultado, las familias se ven obligadas a recurrir al mercado informal, a las tiendas en divisas o a los negocios privados, donde los precios suelen ser muy superiores a los salarios promedios. Para muchos jubilados y trabajadores estatales, la libreta ya no representa una solución suficiente, sino apenas un pequeño alivio dentro de una realidad marcada por la escasez y el constante aumento del costo de la vida. La preocupación por qué se va a comer mañana se ha convertido en una de las principales angustias cotidianas para millones de cubanos. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, existe otro elemento que no puede ignorarse: la capacidad de resistencia de la población. A lo largo de décadas,
Los cubanos han enfrentado crisis económicas, periodos de escasez, transformaciones políticas y desafíos constantes. Esa experiencia ha generado una enorme capacidad de adaptación. Cada día, miles de personas encuentran maneras de resolver problemas, generar ingresos, ayudar a sus familias y continuar adelante en circunstancias complejas. Pero incluso la resiliencia tiene límites. Por eso muchos observadores consideran que Cuba se encuentra en una etapa decisiva. Las decisiones económicas, políticas y sociales que se adopten durante los próximos meses podrían influir profundamente en el futuro del país. La gran pregunta es si veremos reformas capaces de impulsar una recuperación sostenida o si los problemas actuales continuarán profundizándose. ¿Mejorará la generación eléctrica? ¿Se reducirá la inflación? ¿Aumentarán las oportunidades económicas? ¿Continuará la emigración masiva? ¿Cambiará la relación con Estados Unidos? Son interrogantes que millones de cubanos se hacen cada día. Lo único que parece indiscutible es que Cuba atraviesa uno de los periodos más complejos y determinantes de su historia reciente. Y mientras las respuestas llegan o no llegan, millones de personas continúan enfrentando la realidad cotidiana de una nación que busca encontrar su rumbo en medio de enormes desafíos. Gracias por ver este video. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Cuba está cerca de cambios importantes o piensas que la situación seguirá deteriorándose durante los próximos meses? Te leo. Hasta un próximo encuentro.